Arturo San Agustín ha publicado ¿Cuándo se jodió lo nuestro? Cataluña, España, crónica de un portazo. Y es efectivamente eso, es una crónica, es un reportaje al mejor estilo de uno de las mejores plumas que hay en Cataluña y que pueden leer todos los sábados en la Vanguardia. Lo que ha hecho Arturo San Agustín es hablar con la gente, preguntarles exactamente esa pregunta que rememoraba Mario Vargas Llosa en Conversación en la Catedral. ¿Cuándo se jodió la relación entre España y Cataluña? Es un placer tener aquí a Arturo San Agustín en Periodista Digital. Arturo, ¿qué tal? Bienvenido. Gracias por invitarme. Pues antes de hacerte la típica pregunta, ¿cuándo se jodió lo nuestro y tal? Que ya llegaremos a ella, primero vamos a hablar del libro, pero quería también hablar que me hagas una breve descripción de cómo está la prensa en este momento en Cataluña. Ha cambiado, parece que nos da la sensación desde aquí de Madrid que ha bajado un poco ese acelerón que tenían separatista, el cambio de dirección en La Vanguardia, al periódico se le ve también un poco más sosegado. ¿Compartes esta valoración? A ver, yo creo que, en primer lugar, déjame que te cuente, limeño, una de las cosas que a mí me molestan es cuando escucho que en Cataluña no hay libertad. En Cataluña hay libertad. Lo que pasa es que cuando tú y yo mantenemos un diálogo en público, a veces no se respeta la opinión del contrario, y eso es también una falta de libertad. Yo te lo digo porque a raíz de la publicación del libro me han llovido críticas como Chuzor de Punta diciendo que soy un agente infiltrado, que hablo de que, como siempre, que no hay libertad. O sea, sí que hay libertad, pero el hecho de que tú no aceptes lo que yo digo, sobre todo con referencia al gran tema, o sea, si no soy independentista, sino eso en las tertulias, que es una herramienta política y de propaganda, ¿no? Como sabes muy bien, eso sí que allá es más crudo porque normalmente no se respeta o no se tiende a respetar la opinión del individuo que no piensa como la oficialidad quiere que pensemos, ¿no? TV3, por ejemplo. Sí, o sea, a mí, por ejemplo, me han entrevistado en TV3, me han puesto gente dura, ¿sabes? Pero TV3 es distinto. A TV3 yo creo que sí que a TV3 se la puede acusar, porque es una televisión pública, de que hace 2 años hace más propaganda política que periodismo. Y Cataluña Radio, que es la Cataluña que es la radio de la radio oficial. La radio oficial es más suave en ese aspecto. Todo esto sale en el libro, ¿no? Yo me he encontrado con mucha gente, me dice, por ejemplo, compañeros míos de Madrid, además, que doy mucha información que se daba por sabida y que este libro está replanteando el pensamiento de alguna gente de Madrid, ¿no? Porque a veces gente que quiere ayudar a un determinado tipo de catalanes, entre los cuales me encontraría yo soy catalán, pero no soy independentista, soy un federalista atípico, que ya hablaremos luego si quieres de Maragall. O sea, en realidad no sé lo que soy, pero para entendernos, un federalismo es la solución. Bueno, tampoco en tu libro planteas quieres defender una tesis. Tú estás detrás de una pregunta, es que yo lo que quería era y poner todas esas preguntas en valor, porque yo creo que al final el libro alcanza una respuesta, pero no al partir de un solo personaje, sino sacando un poco de todos, porque todos, aún el más extremo separatista, deja algo interesante de decir. A ver, yo lo que quería era no hacer un libro, y además así lo entendieron los editores y lo respetaron. Yo no quería hacer un libro donde yo pontificara, ¿no? Yo dijera la mía, ¿no? Yo creo que lo que hacía falta era precisamente dar cancha a una pluralidad de catalanes que viven en Cataluña y de gente, por ejemplo, de Madrid o gente de Andalucía, porque el libro que se lee, como dicen que es como una novela, no es una novela, lo que pasa es que la vida o el periodismo, si lo vives como lo intento vivir. Yo lo veo más cerca del reportaje, de la crónica. Claro, bueno, pero es periodismo, ¿no? Entonces, ahora, tengo la suerte de que habla gente importante, tanto de Madrid como de Andalucía, gente anónima también,
Pero el resultado es que al final te das cuenta de que no hay un pensamiento único, ¿no? Es decir, que hay diferentes opiniones. Hay todo, gente cercana a Maragall, gente de Esquerra, lejana, sí. gente del periodismo, como Luis Bassets, por ejemplo, gente del País. Yo aporto, pero antes déjame que te acabe de explicar. Yo distinguiría entre los medios públicos catalanes, que eso es imperdonable, que se convierten en una herramienta de propaganda, y los otros medios privados, donde yo creo que se les hacen algunas críticas que no son del todo ciertas, ¿no? O sea, que toda la prensa está vendida, que la prensa catalana está subvencionada. Bueno, quizás lo que más llamó la atención fue ¿te acuerdas aquel editorial único que hace la prensa, que hace, ¿no? En el cual se defiende? Sí. Pero déjame que te diga que eso es lo que hacen los colegas, y hacen muy bien, muchas veces al año en la prensa de Madrid. O sea, que tampoco yo veo la crítica, ¿sabes? Pero déjame acabar. No, si la prensa de Madrid también tiene lo suyo, ¿eh? No, pero quiero decir que en mayor o menor medida, lo que pasa que sí, todos estamos subvencionados. Sí veíamos que ahí... nos llamaba la atención, por ejemplo, el tirón separatista que tuvo la Vanguardia a manos de Antic fue sorprendente. El PSC también llegó a tener una portada que era pura y exclusivamente independentista. Creo que se ha bajado el listón. Creo que ya no sé si van tan acelerados. Bueno, yo creo que como todo, ha habido un momento de ebullición por parte de algunos, y yo creo que el sentido común, por ejemplo, en La Vanguardia, que siempre ha sido un diario con sentido común, yo creo que ha vuelto con el nuevo director, ¿no? Pero insisto que yo separaría los medios públicos catalanes de los medios privados. En los medios públicos catalanes sí, TV3 y otros muchos que se hace propaganda. Bien, eso que yo he criticado desde el primer día en Cataluña, a partir del libro me entero por qué es así. O sea, yo hablo con un antiguo, con un dirigente socialista, que ahora es conseller, muy importante, y cuando me pregunta, bueno, ¿esto cómo lo ves? No sé qué, esto que se preguntan los periodistas, que te lo preguntan solo para halagarte porque no te escuchan, los políticos nunca te escuchan, pero bueno, lo que te quiere es robar la cartera. Pero bueno, ya que estábamos en un diálogo bastante amistoso, yo digo, hombre, yo lo que no os puedo perdonar a los socialistas es que de alguna manera habéis traicionado a los votantes. ¿Por qué habéis dejado que los medios públicos catalanes, insisto y subrayo mucho en lo de públicos, porque es los que pagamos todos, tú también, y gente de Madrid, ¿por qué los habéis dejado en manos de independentistas notorios y públicos? Y la respuesta que aparece en el libro, claro, fue tremenda, porque me dijo, por lo siguiente, porque el señor Zaragoza, del Partido Socialista, del PSC, que ahora está ahí, y el señor Montilla despreciaron a las audiencias de la televisión pública catalana y de la radio pública catalana. Porque es verdad que Cataluña Radio pues tiene una audiencia de un 12%, ¿no? Entonces, lo que ellos, para justificar el dejar en manos de Esquerra Republicana y de alguna gente de Mónica Terribas, por ejemplo. Sí, no, pero hablo en general, ¿no? General. O sea, la frase fue la siguiente, dice, oye, esto es una minoría y nosotros lo que nos interesa son las grandes audiencias, que son masas. Telecinco y Antena 3. Es decir, que cuando ahora hay alguien, como por ejemplo yo, que critica el hecho de que en un medio público se haga propaganda de una manera un poco ya soez, ¿no? O sea, demasiado... Bueno, es que son los socialistas los responsables de haber abdicado en eso. O sea, esta es una de las claves. CiU era diferente en ese sentido. Pujol, por ejemplo, durante el pujolismo se cuidaba mucho más eso. A ver, la diferencia de CiU es que mandaba CiU y ahí no salía nada en pantalla si el señor Pujol... es más, nadie se atrevía. Había miedo. Hacía falta que, ¿no? Y Maragall llegó con un talante... yo no me considero amigo de Maragall, que luego ya hablaremos, porque creo que es una de las piezas del libro importantes. Pero yo recuerdo que en cierta ocasión, durante la campaña que lo llevó a ser presidente de la Generalitat, yo bajaba con él en el coche de un pueblo de Francia y lo entrevistó en aquel momento el periodista estrella de Catalunya Radio, que es la radio pública catalana. Y ese individuo, temiendo que se iba a acabar la época dorada,
de repente se convirtió en periodista crítico, ¿no? Entonces, todo lo que no se había atrevido. De Bassas. Tony Bassas es un buen profesional, que dijiste, pero bueno, le puede un poco la ideología y demás. Bueno, y este apretó a Maragall como nunca se hubiera atrevido a hacerlo con Pujol. Mónica Terribas es otro caso, es una gran profesional, pero no atornillaba a los convergentes como atornillaba a los socialistas y a los de Esquerra Republicana. Y recuerdo que Maragall, que es como es, pues le dijo: escuche, Bassas, no se preocupe, como quieren decir, no temas, que yo no me voy a imponer, yo no voy a ser como Pujol, va a haber libertad y todos vamos a salir ganando. Primero la libertad de expresión, ¿no? Bien, y cuando acaba la entrevista me dice, con esta cara que tiene de mala leche, no sé qué tal, digo, no, mala leche, no, pero es que, ¿por qué le has dicho que vas a hacer la BBC? No, es que ya te lo he explicado 100 veces, pero tú no lo entiendes. Quiero hacer la BBC. Digo, pero escucha una cosa, la BBC, que pasa por ser, como todos saben, bueno, el paradigma, ¿no? El paradigma de la independencia frente al gobierno, es decir, da igual quién gobierne, a la BBC es intocable, pues supuestamente. Supuestamente, sí. Si entramos en detalle. Porque si entramos en detalle vamos a encontrar algunas historias que, ni los ingleses desmitifican un poco eso. Pero bueno. Pero es verdad que es un ejemplo para muchos, ¿no? Le digo, bueno, pero entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a cambiar a los 4 o 5 gerifaltes que han estado 20 años mandando desde que Pujol manda? Bueno, no, ya veremos, no sé qué. Digo, pues entonces, ¿pero de qué BBC me estás hablando? O sea, no es que no te entienda, es que lo que me estás diciendo es una pavada, es una tontada, no sé. Bueno, y bueno, pues la BBC significó que dejaron la comunicación en manos de la gente de Esquerra. Bueno, vamos a hablar de Maragall. Y yo creo que en tu libro hay uno de los entrevistados, corrígeme, creo que es Jaume Abadía, si lo digo bien. Sí. Que me parece uno de los capítulos más interesantes. Revela algo que no sé si era muy conocido, por lo menos en Cataluña. Yo lo desconocía, que es que hay un hecho trascendental, y es en aquel famoso meeting del Palau de Sant Jordi, sí. En aquel momento el secretario general del PSOE, estamos hablando del año 2003, José Luis Rodríguez Zapatero, antes de salir al escenario, le dice a Maragall con mucha frivolidad: ¿qué quieres que diga? Yo soy muy resultón y doy muy bien en la cámara. ¿Qué quieres que les venda a estos? ¿Qué quieres que les venda? Palabras textuales, ¿no? O sea, todos sabíamos... y Maragall le dice: apoya el estatuto. Claro. De repente se quedó... O sea, todos sabíamos, todos los periodistas sabíamos lo que dijo cuando salió al escenario. Pero lo que no sabíamos, y yo me enteré gracias a Abadía, que es una de las manos derechas de Maragall, pero además era gente, no era de partido, sino que había 2 individuos, 2 periodistas que estaban con él porque creían en él y lo querían y demás, que son Jordi Mercader, que también sale en el libro, y Jaume Abadía, ¿no? Y yo le agradecí la sinceridad. Bueno, o sea, por primera vez en mi libro, perdón por la... no, si lo dije explicamos, yo creo que es un dato que es... Pues explicamos lo que pasó un minuto antes de que el muchacho saliera al escenario, para decir, votaré lo que... haré lo que haga falta, respetaré lo que diga el Parlamento catalán, algo así, ¿no? Entonces, este hombre, que a mí siempre me pareció un frívolo, y algo más grave, tal vez un poco idiota, con perdón, no insulto, sino describo, pero claro, aquí queda demostrado, ¿no? O sea, lo que le dice a Maragall, y todos se quedaron estupefactos, Badía y todos que estaban allá, les dice eso: ¿qué queréis que les venda a estos? Desprecio, además. Claro, Maragall dice: perdona, no hace falta que les vendas nada. No, yo les vendo la moto, lo que tú quieras, yo soy lo que tú decías. Soy muy resultón, soy muy fotogénico, soy telegénico, gusto a las mujeres. Claro, y Maragall le dice: no, quiero que digas tu verdad, no hace falta que vendamos. Y es cuando sale y dice lo que dice, ¿no? La hoja de ruta que vino después, a partir del 2003, algunos dicen un poco antes, un poco después, estaba quizás en aquella carta que le escribe Maragall a Felipe González y a la cual tú le dedicas especial atención, claro, donde más o menos le viene a decir: lo que queremos es un federalismo asimétrico. Ahí está, yo creo que es otra de las... hay 10 o 12, yo creo, capítulos importantes, porque explicamos cosas que no se sabían, ¿no? Esa carta la escribe Pascual Maragall a Felipe González, que en el más puro estilo maragalliano
atropellado, brillante, bueno, su manera. Sí, ¿no? con tacos también, creo Sí, que con todo. muy, Sí. muy, No, muy... tacos no, porque es muy educado, es muy de la Bueno, pero, burguesía. perdón, ¿Qué? quise decir, ¿Qué? No. perdón quise decir en un estilo campechano, quise decir, no es un estilo quizás... No es un estilo que te pierdes leyendo, además en letras mayúsculas y en letras rojas. Eso, Casi se parecía, o sea, necesitaba abuela pluma casi. Sí, necesitaba casi la piedra roseta para, como sabes, para descifrar. Aquello era un jeroglífico egipcio, ¿no? Correcto. Pero claro, era una intensidad. Esa carta la escribe en un momento de espontaneidad, porque él era muy espontáneo, y leída ahora, independientemente del estado físico de Maragall actual, ¿eh? Te pone los pelos de punta, insisto, independientemente de su estado tal. Porque él le dice a Felipe, titula la carta no abierta a Felipe González, que parece un poco de crío, ¿no? No abierta, quiere ser original. Bueno, y entonces ahí lo que le expone, que es lo que tú decías, le expone muchas cosas, pero le dice, todos creéis que soy un independentista emboscado, se refiere al PSOE, y soy el último federalista honesto. Después de mí vendrá la independencia. Y entonces todos lo lamentaremos, o algunos, los independentistas, no lo lamentarán. Bueno, esa carta... O sea, es el último quizás intento por encajar sí, pero además, Cataluña a España. Pero además con corazón, o sea, él creía en eso. Maragall se Maragall siente español. Maragall tendrá muchos defectos, es catalán, pero sabe que es español y buscaba un federalismo asimétrico, lo que pasa que la palabreja, pues claro... ¿Por qué el federalismo embruja tanto a los socialistas? ¿Por qué la palabra, esto del federalismo? Porque parece que sea lo más sensato, ¿no? Y si piensas en Suiza, si piensas en Alemania, si piensas en Estados Unidos ya como ejemplo me gusta menos a mí. Sí. Pero parece que es lo más sensato, ¿no? O sea, es decir, porque lo que antes se decían, los españoles antes decíamos la patria chica, que seguramente es la patria verdadera, o sea, que tu barrio, tus olores, tus colores, tu cultura y demás, pues eso, tal vez la patria chica es una manera popular de hablar de federalismo, ¿no? Lo que pasa es un federalismo que tiene que ser asimétrico por razones económicas, ¿no? Pero claro, ahora todo el mundo se da cuenta, ahora lo que pasa es que la gente no te lo dice en voz alta, yo ahí sí que he conseguido que algunos lo digan en voz alta, gente influyente, pero el estado de las autonomías es insostenible económicamente. Todos tenemos amigos de Nueva York, periodistas ingleses que, bueno, ahora ya porque lo saben, pero la primera vez cuando venían a España te preguntaban, pero oye Arturo, ¿esto del estado de las autonomías cómo es? Y cuando tú les explicabas decían, pero esto económicamente es insostenible. O sea, hay tantos ministros con el chofer, el taquígrafo, no sé qué. 17 taifas, ¿no? Entonces, claro, es que hasta por razones económicas no puede ser. Bueno, pues la opción, yo creo, más sensata y económicamente mejor, pues sería la del federalismo. Seguimos recorriendo esta hoja de ruta a partir del 2003 y hay otra clave, que no sé si la da el mismo Jaume Abadía, que es un hecho que va a esparcir mucho recelo a partir de la etapa de Maragall en adelante, y es que Aznar no le informara a Maragall la información que le llega del CNI de que Carod Rovira, con el que iba a formar gobierno, o ya había formado gobierno, se había reunido con ETA en Perpiñán. Y esa deslealtad de Aznar hacia Maragall es la que, a partir de ahí, es la que se empieza a acumular muchísimo recelo y mucha desconfianza, y es lo que lleva a decir alguien en el libro, no sé si lo dices tú o alguno de los entrevistados, que dice, el estatut al partir de ahí se redactó sobre la base de la desconfianza. Sí, lo dice Badía, porque ese estatut es idea de Maragall, pero el pacto para que se siga haciendo el estatut es apartar a Maragall. O sea, a Maragall lo traicionan. Maragall es un hombre traicionado, gravemente traicionado. El primero que lo traiciona es Aznar, porque él está, y es su obligación además estar informado de saber que hay un coche que va a cruzar la frontera y que se va a entrevistar con los de ETA, que es Carod, que Carod aprovecha el primer viaje que hace Maragall al extranjero para traicionarlo. O sea, primero que traiciona a Maragall es Carod, y es alta traición. Y el segundo que lo traiciona es Aznar, porque en vez de avisarle y decirle, escucha, está cruzando en estos momentos un coche por la frontera de Portbou,
sé que se van a entrevistar, para eso están los servicios de inteligencia, ¿no?, con ETA, no le avisa. Con lo cual, él se regodea. Se habrá enterado por ABC, ¿no?, que fue el periódico que dio la exclusiva. Igual sí, ¿no? O sea, es doblemente traicionado. Pero es que luego lo vuelve a traicionar Zapatero, porque el pacto para que se siga adelante escribiendo el estatuto es que Maragall no se va a presentar en las próximas elecciones. Y esa conversación la tiene los dos colaboradores que antes citábamos, que aparecen en el libro, los dos colaboradores de Maragall, ¿no? Jordi Mercader, ahora no sé el nombre. Jaume Badia, y esa conversación la tienen en el patio de los Naranjos, que es el patio central del Palacio de la Generalitat, con el hombre fuerte de Convergencia, sobre todo en temas de estrategia y de comunicación, que es David Medina. Nos aseguráis, le dice David Medí, que Maragall no intervendrá en el estatuto y nosotros vamos adelante con el estatuto, ¿no? O sea, es un hombre triplemente traicionado. Y aprovecho ahora, porque estos días ha sido, según mi criterio, creo que es indigno lo que han hecho, lo que ha hecho su mujer con haberle llevado a un mitin de Esquerra Republicana. Porque por mucho, ¿no?, que odies, yo puedo entender a su mujer, ¿no?, que odia un partido donde lo han traicionado y demás, el primero que te traiciona es un miembro de ese partido de Esquerra, que Carot era de Esquerra, ¿no? Entonces no se le puede llevar, no puedes, por más que él diga, que dicen que quería ir, bueno, él es un símbolo y es, o sea, que es un hombre. Pero Maragall comete... por eso esa carta, ¿sabes? Cuando la lees ahora te deja... Bueno, esa carta que después Felipe González se la responderá 5 años después en un artículo en El País con Carmen Chacón, sí. Y ya con el estatuto absolutamente hundido. Pero también Maragall es responsable, le cabe responsabilidad, le cabe culpa, para mí en dos cuestiones. Primero, hacer esto a espaldas del PP, es decir, Maragall, el pacto del Tinel, por ejemplo, que es profundamente antidemocrático. Eso es un gran error. Profundamente antidemocrático. Y segundo, sobre todo, perdona, porque el PP, claro, la percepción que se tiene, que algunos tienen en no ahora, pero cuando la penúltima votación, el PP tenía la misma representatividad que Esquerra Republicana. Sin embargo, parecía que el PP era la cuarta o la quinta fuerza, ¿no? Y quizás también la responsabilidad, y es lo que quizás hace que se le vaya el proceso del estatuto de las manos, de que CIU de alguna manera tenía que formar parte de eso, ¿no? Porque CIU no iba a soportar el recorrido del estatuto si no contaran con él, ¿no? Eso nace, claro, en el libro está todo mejor explicado, porque parece que no sea un libro político, sino parece que sea una novela, ¿no? No es que quiera vender mi libro, pero todo eso se produce cuando el famoso 3%. A eso íbamos a eso se publica en el diario donde antes yo trabajaba, que era El Periódico, ¿no? Que el periódico publica un editorial donde se llama el 3%. Es decir, se acusaba a alguna gente de Convergencia de cobrar unos porcentajes por obras realizadas. Por la línea 9 del metro. Sí. Entonces, bueno, a esa gente no era solo por la línea 9 del metro, ¿no? De todo eso se ha hecho una teoría de que fue un pacto que se hizo con el periódico para que luego Maragall lo citara en el Parlamento. La famosa frase, se dirige a Mas y le dice: ustedes tienen un problema que se llama el 3%. Vamos a recordar, para el que nos está viendo, que ese momento en el que Maragall le dice a Artur Mas, ustedes tienen un problema, es un momento de mucho nerviosismo en el Parlamento, porque estaban acorralando a su consejero de obras, que era Quim Nadal, ¿no? Que no tenía nada que ver, o sea, la línea del 9 del metro, o sea, se hunde un barrio. Se hunde el derrumbe del Carmelo. Sí, o casi un barrio popular, que en la época de los años 60 o 70, pues lo van construyendo los trabajadores que llegaban a Barcelona. A mí no me gusta hablar de inmigrantes, yo creo que es de momento, como todavía somos todos españoles, pues, gente de Andalucía y demás, o de Aragón, o de Lérida, que iban a Barcelona, pues era gente que se desplazaba, no inmigrantes, ¿no? Bueno, entonces ese barrio se hace los fines de semana, a espaldas de la Guardia Urbana, porque si conseguías elevar 2 paredes, no sé a qué altura, y ya no te podían derribar la barraca, ¿no?
Entonces es un barrio humilde que se hace como se hace y que luego, pues claro, se iba viniendo abajo, ¿no? La cuestión es que se viene abajo parte del barrio debido a la perforación de los túneles para poner el metro. Línea y obra que no es que nace durante el gobierno de Pujol, ¿no? Claro, Pujol, sí. Porque Pujol lo hemos tenido 20 y tantos años, ¿no? Claro. Entonces, cuando Maragall ve cómo atacan de forma despiadada y cruel a Joaquín Nadal, los convergentes, de algo que los responsables eran ellos, ahí sale el Maragall alocao, atramontanao, ¿no? La raucha, que decimos los catalanes, y es cuando, por una asociación de ideas, y doy fe que eso es así. Es que la historia a veces, cuando se explica la verdadera historia, dices, pues a veces hay más casualidades que hojas de ruta concretas y estrategias. Él se desespera tanto, se ve tan impotente para defender a Nadal, que en aquel aspecto tenía razón, que le viene en mente el editorial del 3%, y es cuando le suelta la frase que le dice, ustedes tienen un problema que se llama 3%. Entonces el otro le dice que o retira eso o se acabó la historia. No recuerdo, ese editorial ya había sucedido, ya se había publicado ese mismo día. Claro. A todos nos ha pasado que en un momento determinado, y tú que eres hombre de radio, pero ya sabes que la mejor improvisación es la improvisación preparada, ¿no? O sea, por ejemplo, nadie nota que tú y yo hemos preparado esta entrevista, pero que parece que está guionizada y que parece que sabemos mucho. Pero sí que es verdad que a veces echas mano, cuando te ves desesperado, echas mano de lo que, y lo primero que se te ocurre, tú has visto un anuncio en un autobús, no sé qué, tú dices, pues oye. Arturo, si Maragall dice eso, aunque se le venga así abruptamente a la mente, sí. También él tendría que saber algo más, ¿o no lo sabía? Hombre, él sabía lo que sabemos todos los periodistas. Desde siempre se sabía que había gente de Convergencia que cobraba porcentajes, y supongo que no solo de Convergencia, también del Partido Socialista y demás, gente que cobraba bastante más que el 3%. Pero en aquel momento... Tira de ahí. Bueno, y conclusión. Más se rebota, le dice que lo retire inmediatamente. Hasta aquí podíamos llegar. Lo retira, pero entonces es cuando nuevamente traicionado. Claro, Maragall lo retira, pero luego es cuando deciden, sotto voce, esa reunión que yo te digo, que le dicen, para continuar con el estatut, apartar a Maragall, no tiene que intervenir y no interviene, y además no se ha de presentar a las próximas elecciones. O sea que también lo traicionan. ¿Eso lo pacta Ciu con los dos hombres de confianza de Maragall, que son Jordi Mercader, son los que reciben el encargo. Jordi Mercader y Jaume Badia reciben a David Madí, lo que comentábamos antes. David Madí, claro. Y entonces le dicen que era director de comunicación. El director de comunicación de Ciu. Eran los estrategas socialistas y el estratega convergente. Y entonces le dicen que para que siga adelante el proceso de elaboración del estatut, Maragall no tiene que intervenir. ¿Y esto se hace a espaldas de Maragall? No, él acepta. Él acepta y dice, bueno, pues no voy a interferir, pero él no tiene nada que ver. Yo creo que si se le puede acusar, bueno, a Maragall se le puede acusar de muchas cosas, ¿no? Pero es un hombre honesto, será alocao, y a veces las decisiones de un hombre alocao, sobre todo cuando eres político, cuando tienes responsabilidades públicas, pues bueno, también se han de criticar, ¿no? Seguramente, y eso lo vio claro Pujol, porque Pujol es muy astuto. Pujol ya dijo que no se podían crear falsas esperanzas. Y sí que en origen el primer estatuto sí que prometía algunas cosas que se sabía que no iban a ser demasiadas expectativas. Lo sorprendente es que luego todo eso que se le discute a Cataluña, y yo no soy sospechoso, yo no soy independentista, soy catalán, he nacido allá, me considero español, pero lo sospechoso es que todo lo que se le niega, se le denuncia, se le vilipendia a Cataluña, se aprueba en otros estatutos, como es en el andaluz. ¿Sabes? ¿Cómo se come eso? Eso es lo que explica una cierta indignación de un grupo de catalanes. Si a eso le unes la crisis económica, que no gusta hablar de eso porque parece que sea descafeinar el café, es cuando puedes tener
una fotografía bastante nítida y bastante objetiva de lo que ha pasado últimamente en Cataluña. Antes de entrar en ERC, en la gente de Esquerra, de la cual das unas pinceladas muy interesantes, finalmente, luego de años y años de idas y vueltas, el estatut pues prácticamente sale, pero sale ya fracasado, hundido. Guerra dice, nos lo hemos cepillado. Claro, que tampoco es expresión de un... Eso, ¿cómo fue visto por la gente, no por los...? Porque en tu libro dices, hay separatistas y separadores, ¿no? Sí, claro. Vamos a hablar Uno se necesita, por esa gente... Pero es que además ocurre en todas partes, y más, ambos se necesitan, ¿no? Y luego estamos la gente aquí y allá que estamos en medio, ¿no? Por esa gente que quería el encaje. Sí. ¿Cómo fue vista el hundimiento del estatuto? A ver, yo creo que... ¿Y qué ha pasado a partir de ahí, no? A la gente lo que le molestó son el contenido, evidentemente. El contenido, sobre todo le molestó cuando se vio tiempo después que lo que era un problema para Cataluña no lo era para Andalucía, no era para Extremadura y demás. Claro, es que eso no tiene explicación posible, ¿no? Yo creo que lo que molestó básicamente a muchos catalanes no independentistas, que yo creo que siguen siendo la mayoría, o sea, yo creo que con esto discuto con amigos míos. Sí, es un 20%, sí, son yo más, creo que es un 20% sí. Reales, que seguirían siendo independentistas aunque tuvieran que vivir en una Cataluña más pobre, ¿no? Otra cosa es que, por cierto, ayer hubo una frase genial de un exconseller era exconseller de una cosa y era exconseller de otra, que dijo lo siguiente: en una Cataluña independiente habrá menos parados, lo cual quiere decir que la independencia no soluciona el problema del paro. Ya puestos tenías que haber dicho no habrá paro, ¿no? Eso es, lo escuché ayer en Carlos Herrera, me pareció muy... escapó, ¿no? Se le escapó y se le escapa a mucha gente. Pillado, como, claro, yo digo lo mismo allá que aquí. Seguramente por eso me dan por ambas partes, pero bueno, yo intento ser objetivo, ¿no? Y es como el famoso fenómeno Pablo Iglesias, que cuando habló ante una audiencia nítidamente independentista, se dirigió a ellos en Gracia, no en Sants. Gracia es otro barrio, también puede haber problemas en el futuro, pero dijo lo siguiente: entre patriotas nos entendemos. A ver, si tú eres patriota español, no puedes entender que haya patriotas catalanes. O sea, el patriota catalán cree que tiene derecho, y bueno, y me parece bien, es legítimo, ¿no?, que crea una Cataluña, pero claro... Lo dice alguien en el libro, dice, entre soberanos y súbditos no puede haber negociación, solo puede haber concesión, dice en el libro. Y es bueno, pero eso lo dice un independentista, que además yo creo que el libro lo que aporta también es algo de lo que no se habla lo suficiente. Hay gente, catedráticos, intelectuales, teóricos, sobre todo de Esquerra Republicana, que entienden la independencia no como un destino, sino como el principio de algo. Y eso es lo que a mí particularmente me asusta. O sea, ya no es que Cataluña sea independiente, sino vamos a cambiar la sociedad, ¿no? Claro, que no son hay un proyecto megalómano, un proyecto de dar la sociedad a poner las patas arriba, ¿no? Claro, que eso no es convergencia. O sea, a convergencia le gustaría una Cataluña independiente a la mitad de convergencia, no a toda convergencia, ¿no? Y seguramente a la mitad. Los de Esquerra ya es más difícil, pero igual, tampoco. Defines a Esquerra, dices que tienen los de Esquerra una ruralidad resentida. Son... Sí, es lo que podría ser el Carles. A ver, de entrada... Son los sobrinos sin corbata de Pujol. Sí, a ver, todos, yo el primero, todos venimos de pueblo. O sea, el bisabuelo, el abuelo, el padre, todos, o sea, no hay ningún reproche, hasta los aristócratas, ¿no? Vienen de... O sea, que quede claro que no desprecio al pueblo, ni muchísimo menos, ¿no? Simplemente lo que digo. Pero del pueblo pasar directamente a un cargo de responsabilidad político es muy peligroso. Es muy peligroso. Como llegar al poder demasiado joven, ¿no? Ha habido... Zapatero, por ejemplo. Sí, la excepción confirma la regla, ¿no? Pero normalmente es mejor
pues que hasta que ejerzas tareas de poder, pues hombre, que te hayas rodado un poco. Rodado un poco, ¿no? Entonces, yo creo que el problema de... A ver, Pujol lo que hace es... Esto se lo he dicho a él personalmente y lo digo aquí. Pujol lo que hábilmente... Pujol conoce muy bien a los catalanes. Y Pujol lo que hace es enfrentar a toda Cataluña contra Barcelona. Él lo niega. O sea, él entiende que Barcelona, como que es un bastión socialista, es abatir el enemigo. Ahora ya todo el mundo habla de que Barcelona es la capital de Cataluña, pero durante mucho tiempo, bueno, al contrario, Cataluña era la odiada porque era un bastión socialista, ¿no? También excesivo porque estuvieron 30 años, ¿no? Bueno, pero, entonces, él alimenta ese odio que existe en todas las poblaciones. O sea, los extremeños, y doy fe porque lo he vivido, además no con el libro, sino antes, no hablan muy bien de los de Badajoz. O sea, los de Cáceres, perdón, los de Cáceres no hablan muy bien de los de Badajoz. Sí. El vecino, y en Galicia, los de Vigo y La Coruña también... O sea, estas rivalidades, ¿no? Entonces, también tienen rivalidades, claro. Pujol, yo creo que esto lo cultiva muy bien. Y el resultado es que salen unos personajes, no todos, pero salen unos personajes, yo creo que muy yo donde he visto más odio, pero digo la palabra odio, y además algunos de ellos son amigos míos, bueno, es en Gerona. O sea, a veces cuando hablan de la rivalidad entre Barcelona y Madrid, que en algunos puntos es necesaria, o sea, el Real Madrid y el Barcelona tienen que existir porque si no, no habría juego, ¿no? Sí. Bien, pero donde yo he visto los mayores insultos, pero vehementes, odiándolos sobre Barcelona y los barceloneses, es la gente de Gerona, que creen que la capital es el... Que insisto, que esto pasa en todas partes, pero no se ha politizado tanto como aquí. Y ahí yo sí que yo le doy una responsabilidad a Pujol, ¿no? Entonces en Esquerra sí que hay un resentimiento rural, si se me permite el adjetivo, ¿no? Que además resulta que el señor Mas, o sea, lo que logra el señor Mas es una catástrofe a ojos de Pujol, ¿verdad? Ellos no podían ver a los de Esquerra. Y de repente, ¿quién favorece la entrada de los de Esquerra en el gobierno y que mandan? El señor Artur Mas, el sucesor de Jordi Pujol, ¿no? Es en ese aspecto que sí que hay un resentimiento. Es lo que podía ser antes el carlismo, ¿no? Pasa que el carlismo la base era Dios, patria y rey, y al ser republicanos, pues Dios no, y rey tampoco, ¿sabes? Aquello que no tenemos, pero la patria sí, ¿no? O sea, pero sí que hay un resentimiento que sí que es tangible, ¿no? Resentimiento. ¿Le han comido la tostada más? Definitivamente se han quedado con el... A ver, mi teoría, hombre, mandan ellos, una vergüenza, o sea, mandan ellos, y la Asamblea Nacional, que el otro día Durán y Lleida dijo algo sensatísimo, o sea, que es un hombre muy odiado también, vilipendiado, pero yo creo que dijo algo, se creó una Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional Catalana, bueno, que es una cosa particular, aunque esté subvencionada. ¿Quién lo lleva eso? Lo lleva una señora que yo he intentado, porque mis editores no son rigurosos, me dijeron, no, aquí pones que es exfuncionaria, es de demostrar si eso no es. Esta señora, que es la que ha organizado todos los festivales estos del 11 de septiembre y demás, no he podido lograr saber si es funcionaria, o sea, si le pagamos un sueldo o no le pagamos un sueldo. No ha habido manera. Y eso que como periodista me tienen que dar una información. Llamé al departamento donde ella trabaja, o trabajaba, me dijeron que eso es un asunto privado, llamé a la organización, a la Asamblea Nacional de Cataluña, y no me contestaron. Entonces a partir de ahí consulté con los editores y pongo lo que pongo, ¿no? Durán Lleida lo que dice es que la Asamblea Nacional Catalana ya existe, es el Parlamento. Claro, lo que no puede ser es que una señora que no sé qué atributos oficiales tiene decida la agenda del MAS. Por otra parte, y esa es una teoría mía, yo creo que Mas, que es un hombre que no ha tenido suerte en la vida, ha tenido suerte, al padre le hunden el negocio en unos momentos en que las primeras crisis económicas, los primeros movimientos reivindicativos obreros, hablo de los años 70 y demás, bueno, parece ser que la empresa de ascensores que tiene se va al garete. Y eso a ningún empresario le gusta. Entonces él hay un resentimiento, por eso nunca los sindicatos nunca los ha visto con buenos ojos.
Bueno, y luego en política resulta pues que pasa muchos años en la oposición en el ayuntamiento, pasa en la oposición del Parlamento, y cuando llega al poder finalmente llega la gran crisis, con lo cual tiene que enfrentarse con el toro más fuerte y más feo. Yo creo que cuando se produce la primera gran manifestación del 11 de septiembre del año 2012, él ahí o reflexiona o alguien le obliga a reflexionar. A mí me consta. Cuando sale ahí abajo de la a mí me consta, él presenta, él presenta la renuncia, y Pujol no se la deja, pero él quiso dimitir. Y su mujer también se dio cuenta de que había metido la pata. Además no es tonto, otra cosa es. Pero entonces yo creo que lo que él hace, o él lo reflexiona, o alguien le ayuda a reflexionar, es decir, vas a pasar la historia como un tonto. Tienes una opción. Si ganas, pasarás a la historia como un héroe, y si pierdes, pasarás a la historia como un mártir. Y esto ocurre en todos los países del mundo, que o eres mártir o eres héroe, y por eso es lo que yo creo que más es un hombre honesto. Cuando ahora mucha gente me pregunta, no, pero oye, pero no es independentista. Yo creo que no lo es independentista, pero es igual porque él ahora actuará como un independentista. O sea, a él también le dan un portazo. Y entonces él es un hombre, es un gato escaldado. Un gato escaldado hasta del agua fría. Uy. Bueno, nos hemos quedado sin tiempo. Te iba a preguntar, cuando Pla decía que en Cataluña había demasiada imaginación y que a veces se confundían las moscas con águilas, ¿a quién te dijo Luis Passet a quién se refería? ¿Si se refería a los españoles o a los catalanes? Yo creo que los españoles también tienen algunas cosas catalanas, y los catalanes españoles, porque además muchos somos una mezcla, ¿no? Y yo creo que ahí Pla es injusto, porque creo que la imaginación en Cataluña siempre ha sido espléndida, y creo que lo sigue siendo a pesar de los políticos que nos hemos dado, como dicen los clásicos. Arturo San Agustín, gracias por venir aquí a presentar Cuando se jodió lo nuestro. Gracias por entrevistarme.